voy a ir presentando porque Ujú. vieron que yo siempre lo que hago es ubicar contextualmente para que se entienda el Krausis, no, como, eh, el tema, digamos, ideológico, ¿no? Si no, o sea, si uno no entiende a veces en el marco, es muy difícil comprender por qué aparecen esas ideas. Karl Krause es un pensador alemán discípulo de Kant que va a tener poca influencia en Alemania y mucha en España. Sáenz del Río, un español que lo traduce, lo difunde mucho en España y se dedica al tema de ética social. ¿Y a quién le interesa este tema? A los radicales. No sé si alguna vez han escuchado discursos radicales, si alguna vez, por ejemplo, alguna grabación de un discurso de Alfonsín, que permanentemente están haciendo referencia a la ética. Bueno, esta ética, podríamos decir, de filiación kantiana, fue el pensamiento que iluminó al radicalismo que aparece con fuerza en 1916 y podríamos decir se prolonga hasta 1930 con la caída de Irigoyen, que es el gran líder radical y que aparece, podríamos decir, relacionado con el liderazgo de lo popular urbano, digamos, o sea, va a tener que ver con que va a haber entonces dos grandes, podríamos decir, grupos, el más elitista, que es el Partido Conservador, y el Partido Radical, que va a ser más popular. Y que, bueno, va a tener precisamente un desarrollo interesante porque es una época en la que se produce la reforma, por ejemplo, que hablamos la vez pasada, y la clase de hoy, que va a ser hablar en la década del 30 de los ensayos, está precedida por una época en que precisamente este krausismo, que es una ética social de tipo kantiano, es decir, el principio fundamental es que todo lo que uno realiza puede ser una norma universal, ¿no es cierto? O sea, que digamos, la vara para medir, podríamos decir, una acción en su ética es precisamente esa posibilidad de constituirla como un principio universal del obrar. Y entonces, este kantismo, digamos, que pasa por España y que llega a nosotros a través del Partido Radical, va a ser uno de los elementos fundamentales en materia filosófica de la época. ¿Se acuerdan que yo les dije que se fundó una sociedad kantiana en Buenos Aires? Kant representa, podríamos decir, un pensamiento antipositivista, fundamentalmente, pero además, digamos, el tema que interesa de Kant es ética. O sea, lo que preocupa precisamente, fíjense que sobre todo desde el punto de vista político, había sido una época muy controvertida, toda esa época del inicio del siglo, digamos, en el que había, podríamos decir, mucha corrupción, por ejemplo, en los comicios, etcétera, y entonces eso hace que precisamente interese, importe la ética. Por eso podríamos decir que a partir de 1916, en que llega el radicalismo, el kantismo o el pensamiento kantiano, que va a tener mucha influencia en la Facultad de Derecho, por ejemplo, también, va también a ser, podríamos decir, un pensamiento muy vigente, también desde el punto de vista político y desde el punto de vista, podríamos decir, filosófico. Uno de los decanos que yo les nombré, que se llamaba Rivarola, de la Facultad de Filosofía, abogado, ¿se acuerdan que les decía que no había filósofos profesionales? Era profundamente kantiano. Y entonces, bueno, en esta época en el que habíamos dicho que después de ese surgir de lo nacional como una búsqueda de lo propio y de la identidad y un volver, ¿no?, a nuestras raíces,
Este periodo va a estar dominado por esta democracia, podríamos llamarla radical, donde además de Kant, a través del krausismo, va a tener mucha influencia también el pensamiento de Nietzsche y Schopenhauer. Son pensadores que podríamos decir gustan mucho, sobre todo en Buenos Aires, más que en las provincias. Es decir, la filosofía de Nietzsche y de Schopenhauer, sobre todo para el porteño, porque Buenos Aires en esa época era todavía bastante más reducida de lo que es hoy en día, o sea, todo esto del conurbano prácticamente es posterior, van a ser dos grandes autores que van a tener mucha influencia, pero durante todo el siglo XX, pero comienza, podríamos decir, en esta época. Y es interesante ver que dentro de esto que se va a ir llamando pensamiento nacional, así, pensamiento nacional, que va a ser lo que le decía a Marcos, bueno, que después en los años 40, cuando llega el peronismo, de alguna manera tiene un anclaje de pensamiento en esto. Es decir, este tema de la búsqueda de lo nacional y cierta, podríamos decir, visión crítica del siglo XIX y del pasado liberal, es uno de los temas fundamentales de los intelectuales y también de los filósofos. Por ejemplo, Raúl Scalabrini Ortiz, que vamos a ver que es uno de los autores del pensamiento nacional y de los ensayos, refiriéndose a esta época, digamos, que aparece y se vislumbra hacia los años 30 para después llegar a los 40, va a criticar estos generalmente autores. Voy a trabajar sobre todo Scalabrini Ortiz, Ezequiel Martínez Estrada, que es nietzscheano, profundamente nietzscheano, y también, digamos, simpatizante de Schopenhauer. Y el más, podríamos decir, esperanzado, digamos, para llamarlo así con una, podríamos decir, cualidad optimista, va a ser Eduardo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el abuelo de Guada? ¿Anaya? No, de Guada Anaya. ¿No te acuerdas? Bueno, ya les digo, esperen, Eduardo, lo tengo en la punta de la lengua el apellido. Historia de una pasión argentina. Eduardo, un apellido, súper, esperen, ya se los digo. Eduardo. Mallea, exactamente, Mallea, Historia de la pasión argentina. En los años 30 estos van a ser los grandes escritores que van a trabajar el tema, pero, digamos, de la identidad nacional, pero también, en general, sobre todo el más, podríamos decir, agudo, va a ser un periodista, Raúl Scalabrini Ortiz, hijo de un gran positivista de Paraná, que se llamaba Pedro Scalabrini Ortiz, que va a ser un pensador, podríamos decir, de fuente radical. Estos pensadores en general son del pensamiento nacional, son adeptos al radicalismo y luego al primer peronismo. Con el segundo peronismo ya se pelean, pero con el primero, digamos, lo aceptan precisamente por su base de pensamiento nacional. Fíjense que en 1931 va a decir Raúl Scalabrini Ortiz, este hombre que empezó dedicándose al periodismo y que trabajaba en La Nación, y en La Nación obviamente tuvo, podríamos decir, de extracción fundamentalmente liberal. Piensen que lo había fundado en 1904 Bartolomé Mitre. Tiene obviamente mucha resistencia. Entonces, ¿qué hace él? Renuncia, se va a trabajar al correo y a la tarde vuelve a su casa y escribe toda la tarde. O sea, él se dedica a su vocación, es el periodismo, escribir,
Y por eso, incluso durante, por ejemplo, los gobiernos en general de extracción así, podríamos decir, nacional o nacional y popular, le hacen homenajes. Esto es uno, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, que le hicieron un homenaje a este señor que se llama Raúl Scalabrini Ortiz, y tiene todo, podríamos decir, tenían todos sus diarios, sus cartas y una tremenda crítica a los medios, fundamentalmente una tremenda crítica a los diarios donde él había trabajado y donde, digamos, denuncia esta, podríamos decir, presión que surge, que sufre por parte de la nación concretamente y que hace que, bueno, termine para dedicarse a su vocación de escritor, trabajando, dice, en una oficina. Y entonces dice, bueno, por lo menos tengo un salario mínimo, pero tengo un salario, vivo, podríamos decir, austeramente, dice él, y hago lo que me gusta, que es escribir. Porque no puedo escribir en los medios, porque obviamente su tono de denuncia hace todo un estudio, sobre todo en la obra quizás más conocida de él, que se llama La política británica en el Río de la Plata, donde hace todo un estudio, un análisis desde la época de Rivadavia, del primer crédito, el empréstito con la Baring Brothers, hasta 1930, en que escribe, diciendo cómo los ingleses, después de fracasar en su intento de conquistar en las invasiones inglesas políticamente estas colonias, las colonizaron económicamente para proveerse de colonias de otra manera. Es decir, nos colonizaron a través precisamente del endeudamiento. Se sabe que ese primer crédito no tuvo ningún fin. Es más, hay muchos estudios actuales en esta línea sobre la deuda argentina, ¿no? Y que en general cuando se hacen con una visión así, podríamos decir, retrospectiva desde lo nacional, son muy críticos con el tema de los endeudamientos, como que nunca fueron, podríamos decir, destinados a aquella finalidad para la cual se contraían estos créditos, por un lado, y por otro, que nos generaron una deuda permanente que nos vivía esclavizando a los ingleses y que eso generó una política de dependencia que se prolongó hasta, bueno, más de 100 años, hasta que, bueno, el peronismo canceló esa deuda, aprovechó, podríamos decir, una instancia histórica oportuna como la Segunda Guerra, pero, digamos, la historia de todos estos créditos, empréstitos, lo que conocemos nosotros como deuda, ¿no? Ha sido siempre la misma, es decir, una manera que tenían los ingleses de someternos. Y dice, hablando en 1931, piensen por qué hoy a veces se llama la década infame y esta revolución que se da en un contexto de una crisis universal, piensen lo que fue el derrumbe de la bolsa de 1929, esto el 6 de septiembre de 1930, la situación económica mundial era drástica, incluso en los países más desarrollados. Según cuentan, en Alemania la inflación era tan alta, 1930, que con los billetes se empapelaban las paredes porque no valían nada. Esto de alguna manera explicaría después el auge, podríamos decir, de los totalitarismos, ¿no? Como el fascismo y el nazismo. Pero digamos que en Argentina también la crisis se hizo sentir. Si ustedes ven fotos de 1930 van a ver colas para la gente buscando empleo, ollas para poder comer. Y entonces dice Scalabrini Ortiz en un artículo, ¿no? Este no es el ensayo: los conservadores manejaron durante muchos años al país como cosa propia. En desprendida capitación se repartieron los bienes mostrencos y algunos otros.
cicatearon la opinión del pueblo, trampearon votaciones, por eso este tema, digamos así, ¿no? Podríamos decir, de la visión de una élite corrupta, fundamentalmente desde el punto de vista político, en una de las principales formas en que se ejercía la corrupción era esto, ¿no? A través del voto. Trampearon votaciones sin que el pueblo contuviera su voracidad y su fullería. Los radicales perduraron mientras tuvieron presente la idea de su responsabilidad. Esto lo escribe en 1931, es decir, cuando ya los radicales fueron, podríamos decir, depuestos del gobierno. El pueblo excusaba las pequeñas incorrecciones, el arribismo desaforado, porque dieron al país cohesión espiritual como jamás había tenido. Pero Irigoyen, ya muy anciano, se mareó con los 800.000 votos de su candidatura. Recuerden que fue después elegido, podríamos decir, con 800.000 votos en esa época era muchísimo. La altanería lo perdió. Ahora, recuerden que yo les dije que él también que él era radical, o sea que se perdió su líder, digamos. Ahora estamos frente a una soberbia peor. El capital extranjero, estamos frente a una soberbia peor, estamos después del golpe, ¿no es cierto?, del Uriburu, está en el poder. Con los militares venía el capital extranjero. Ese era el gran problema, podríamos decir, para esta visión nacional. Quiera Dios que el pueblo no le cueste mucha sangre y desorganización desalojarlo, porque obviamente era, podríamos decir, sinónimo de endeudamiento. Por eso, él después, cuando se va a dedicar fundamentalmente en esta obra tan, podríamos decir, conocida y siempre vuelta a reeditar y a difundir sobre esta política británica, porque es, podríamos decir, el bastión sobre el cual este pensamiento nacional dice, bueno, empieza a hablar de la colonización, empiezan a plantearse todo este tema que también va a transformarse como en un tema hasta sociológico, como decía Arturo Jaureche, que el argentino era cipayo, y cipayo eran los hindúes, perdón, de India, ¿no? Los hindúes, que estaban con, podríamos decir, los ingleses, a favor de los ingleses o observantes de los ingleses, con lo cual eran considerados traidores, digamos, por los hindúes. Bueno, esta caracterización de cipayos tiene que ver precisamente con el adjetivo que utiliza entonces Arturo Jaureche, compañero de Scalabrini Ortiz, para mostrar toda esta traición, podríamos decir, de políticos, funcionarios, dirigentes, etcétera, o sea, toda la clase, podríamos decir, de la dirigencia que le hace, podríamos decir, guiño a los ingleses. Y fíjense que entonces lo que quiere hacer este periodista es precisamente desenmascarar, podríamos decir, el problema que para él es fundamental en la Argentina. O sea, el día que Argentina, digamos, de alguna manera se libere de esa cadena, de esa esclavitud que tiene con los ingleses, según estos autores, iba a ser sí misma, iba a poder entonces, a través de ese proceso de emancipación, fundamentalmente una emancipación que era económica e ideológica, las dos cosas, iba a lograr entonces recuperar, digamos, su prestigio. Las verdades o individuales no obran en la dinámica social si no se delimitan y conexionan a sus semejantes, es decir, si no obedecen a una vibración del espíritu nacional. O sea, por eso están tan preocupados, porque, digamos, son conscientes de que individualmente no se puede remontar nada, pero sí
colectivamente. Allá en la tierra argentina, algo grande asomaba entre las descrebajaduras del antiguo optimismo material. Un pueblo fuerte afrontaba el estudio de su propio quebranto. Granaderos y agricultores habían llegado a las mismas conclusiones. Terratenientes poderosos y miserables arrendatarios de chacras se fusionaban en la misma desesperación y en la misma impotencia. El individualismo inconscientemente procuraba unirse a otros para sostenerse en la mutua defensa contra ese enemigo invisible que se intuía infiltrado en el seno de la vida argentina. O sea, para este autor, el gran problema que tiene la Argentina es precisamente, podríamos decir, esta inculturación que ha sufrido de una cultura totalmente exótica y además que de alguna manera la ha esclavizado también materialmente. Es decir, pero el problema no es solo un tema, podríamos decir, económico, sino es que es un tema que va más allá. Por eso insiste en esta necesidad de que es necesario buscar este espíritu o recobrar el espíritu nacional. Pero al pueblo es difícil embaucarlo. Él va sabiendo que los ferrocarriles, uno de los temas fundamentales respecto de esto, porque eran capital inglés, y que, bueno, estaban no solamente, digamos, diseñados, elaborados, vinieron acá muchos ingenieros ingleses para trabajar en los ferrocarriles y trajeron también mucha mano de obra, por eso los ferrocarriles se llenaron de barrios para sus obreros y esos barrios estaban cerca de las estaciones, todavía existen varios de ellos, incluso fíjense, gracias a que eran de tan buena construcción, sobreviven casi todos, y el ferrocarril había adquirido entonces una gran cantidad de tierras, en las cuales construyó el ferrocarril y en las cuales construyó barrios completos, a veces hasta escuelas, etcétera, y diseñó, fíjense que es el mismo diseño que tienen los ferrocarriles suburbanos hoy, ¿no es cierto? O sea, salen de Retiro, de Constitución, de Once, es decir, del epicentro, y podríamos decir, en forma de abanico, se distribuyen por todo el conurbano, ¿no? Sur, norte, noroeste, ¿no es cierto? Y bueno, o sea, realmente podríamos decir, la planificación de la comunicación de los ferrocarriles, no solamente estos urbanos, sino también todos los ferrocarriles que ojalá algún día pudieran reconstruirse por su costo, por su seguridad, pusieron rápidamente en contacto a toda la Argentina. Es decir, no solo en Argentina hicieron ferrocarriles, se hicieron hasta en la India los ferrocarriles, pero eran un capital inglés y estaban obviamente hechos y mantenidos por ellos, o sea, estaban en manos de ellos. Algunos dicen que funcionaban mejor, yo no sé, porque esto fue hasta que los compró Perón, o sea que no sé cuándo empezaron a andar a funcionar mal, digamos, pero lo cierto era que mientras estaban, ellos tenían el mantenimiento, fíjense que las grandes estaciones, muchas veces del ferrocarril, tienen nombres ingleses como Banfield, Hurlingham, bueno, porque obviamente iban haciendo sus lugares, es decir, también ellos de alguna manera se asentaron en estas tierras, en sus clubes, y tuvieron una vida social bastante rica, en torno a este tema de los ferrocarriles. Ingleses, capitaneados por los políticos venales, han actuado en la Argentina como en tierra conquistada, que aguaron sus capitales para disimular sus beneficios, que transformaron en debentures de pago obligatorio sus capitales iniciales para asegurar sus rentas, que han desparramado ganancias en empresas similares, que incrementaron su activo
con los mismos beneficios logrados en la Argentina, obteniendo así verdaderos intereses compuestos, y que una proporción fuerte de ganancias la exportan en forma de productos del país. Es inútil que sus abogados arguyan por ellos. O sea, que es inútil que los abogados los defiendan. El pueblo, dice Scalabrini Ortiz, hace un cálculo simple. Un capitalista argentino que en 1928 tuviera 300.000 pesos invertidos en campos, ganados y explotaciones agrícolas, se debate hoy en una insolvencia colindante con la miseria y vive malvendiendo sus propiedades. Un capitalista inglés, está haciendo la comparación, dueño de deventures ferrocarrileros argentinos por 27.000 libras esterlinas, prosigue viviendo en la opulencia. Es decir, los argentinos nos empobrecemos con nuestro capital y ellos se enriquecen con el nuestro. Ese ejemplo no se destruye con chácharas y en él se refleja todo el país. La realidad va aclarándose hasta para los más obtusos. Durante una pausa de tiempo, la crisis agraria se detuvo en los lindes de la ciudad. Los sueldos del Estado y los excedentes del comercio aminoraron el choque. Pero resistió Buenos Aires, desguarnecida como estaba. La pobreza entró en ella como una peste. La natalidad descendió. Estamos hablando de una época de gran crisis global también, ¿no? En 1928 la natalidad fue de 30,1 por 1.000 habitantes. En 1930 fue del 29,7 mil por habitantes, y en 1931 la natalidad fue de 28,8 por 1.000 habitantes. La delincuencia, en cambio, tuvo un serio incremento. O sea, esto ya lo conocemos. Los datos oficiales de la policía son: en 1929, 14.000 delitos, en 1930, 15.000, en 1931, 16.000, en 1932, 19.000, etc. En 1933, 20.000. O sea, hace todo un estudio, podríamos decir, lleno de estadísticas, de números, respecto de los índices que él quiere manejar. Por un lado, el tema de la deuda, los ferrocarriles, el enriquecimiento de los ingleses versus el empobrecimiento de los argentinos, y por lo tanto toda la obra tiene un tono severo de denuncia y precisamente de crítica de lo que podríamos llamar retrospectiva, es decir, del siglo XIX, de lo que han hecho, podríamos decir, todos los gobiernos liberales, de corte liberal, o los conservadores, hasta ahora. Y por lo tanto, es una especie, digamos, de llamado a, necesitamos nacionalizarnos. ¿Ven la importancia que tiene en este contexto esto de lo que significa recuperar nuestra dignidad, que tiene que ver con recuperar una identidad que también es económica y política. Otra obra interesante de él, que es muy conocida y muy citada siempre, es El hombre que está solo y espera, que es de 1931, y que sobre todo es, podríamos decir, una forma de describir la vida de el porteño, inmigrante, o digamos hijo de inmigrante, que se siente ajeno en su propio, podríamos decir, lugar. Hay otro escollo a salvar en el pedregoso camino de la enumeración, que debe ser como la partida de nacimiento del hombre de Buenos Aires. Un tema que se va a poner muy de moda, esto de hacer una especie de sociología del porteño. Es que el testimonio de lo porteño circula en una sistematización formalmente europea. O sea,
no se nacionalizaron, eso es lo que quiere decir, mantenida casi intacta en el trasplante. Lo que ha variado es la sustancia. El que mire fisonomías o hábitos creerá estar en Europa, no el que fije pulsos o inspiraciones. En realidad, ninguna de las instituciones europeas ciñe las correspondientes sinuosidades de la idiosincrasia porteña. Se las acepta como el hombre atareado acepta el traje de confección, donde unos miembros huelgan y otros están mal dispuestos porque está apurado y se lo quiere llevar, ¿no? Ni siquiera son idénticas a aquellas instituciones más amplias, ubicadas en la proximidad de lo específicamente humano, como la amistad. El vocablo que traduce esa trabazón de personas es el mismo, y son los mismos los modos de conjurarla. Sin embargo, los ejercicios de espíritu que promueve son distintos. Es decir, el hombre que está solo y espera es ese hombre nostálgico, que aunque haya nacido acá, digamos, sigue siendo formalmente, como dice él, europeo. No deja de poder desligarse, digamos, de esa identidad, pero está trasplantado. Y eso para él es, por eso se llama el hombre que está solo y espera, tiene, podríamos decir, ya la nominación de la obra, un sentido, podríamos decir, bastante tanguero, ¿no es cierto? O sea, una característica que se le reconoce siempre a los porteños, así, ¿no? Esta, digamos, esta manera de estar, podríamos decir, desubicado, añorante y quejarse, protestar. Fíjense, los tangos de alguna manera reflejan ese espíritu. Bueno, de eso se trata ese pequeñísimo ensayo que se llama El hombre que está solo y espera. Este es el de los tres autores que vamos a ver, sin duda, el más, podríamos decir, famoso y en cierta manera el que todavía conserva mayor actualidad, sobre todo porque toda su escritura tiene que ver con un espíritu muy, podríamos decir, que arenga mucho o llama mucho a esto de, bueno, considerar que el gran problema que tiene la Argentina precisamente es esa falta de espíritu nacional, que si lográramos realizarlo, cambiaría completamente nuestra situación. Siempre que se cumple algún aniversario, él falleció en 1959 y nació en 1898, se hace alguna conmemoración, sobre todo, bueno, en sectores así de extracción nacional, nacionalista, etcétera, porque realmente refleja no solo con lo que ha dicho, sino también con su propia vida, ¿no? Esto de, bueno, dejar de trabajar en un diario que a lo mejor podía ser un lugar rentable para trabajar y hacerlo por precisamente esta vocación que él tenía, ¿no? De escritor y que lo llevó a vivir de una manera muy semejante a la que pensaba, ¿no? O sea, con la misma coherencia que pensaba, vivía y se convirtió de alguna manera en uno de los paladines de esto que se llama el pensamiento nacional. En un artículo, fíjense que lo titulan sobre él, está la foto de él, Argentinos de pie, como diciendo, hay que sacarle el sombrero a este pensador que se ocupó a través de su oficio, precisamente, de difundir esto que llamamos el pensamiento nacional, trayendo siempre argumentos basados en datos, nombres, cifras, etcétera, de todo lo que afirmaba. Es decir, no solamente era, podríamos decir, un escritor que desarrollaba una idea, sino que, fíjense, recién leíamos cómo había aumentado el delito,
cuánto producía el campo para un argentino y cuánto producía el capital de un inglés. Es decir, podríamos decir que hoy sería un periodista de investigación, ¿no? O sea, que se dedicó a hacer trabajos así que tenían que ver con su forma absolutamente personal de investigar, para después, en base a esas investigaciones, exponer sus ideas. Les decía que el más esperanzador era Eduardo Mallea. Eduardo Mallea tiene un perfil un poco diferente, es de familia, él mismo fue diplomático, y nació en Bahía Blanca y vivió mucho tiempo ahí, vino recién para estudiar en la universidad y siempre entonces lo acompañó esa experiencia del interior versus Buenos Aires. Y entonces siempre habló de dos Argentinas, la Argentina del interior y la Argentina de Buenos Aires. Y siempre utilizó esta metáfora, ¿no?, de la realidad y la apariencia. La realidad de la Argentina para él está en el interior de la Argentina. Y la apariencia está en la ciudad, en Buenos Aires. O sea, es una inversión, podríamos decir, de este paradigma de civilización o barbarie, porque la tesis de Mallea es que lo que salva a la Argentina es precisamente la gente del interior y no Buenos Aires. Esta idea ya la veíamos en los primeros, podríamos decir, autores nacionales como Gálvez, por ejemplo, ¿no? Joaquín B. González, todos tienen esta idea, ¿no?, que es el interior lo que de alguna manera hace que Buenos Aires sobreviva, o que la Argentina es gracias al interior y no gracias a Buenos Aires, aunque los de Buenos Aires crean que es gracias a ellos. Si hay dos hombres en el mundo, psicológica, ética, socialmente diferentes, esos dos son el habitante de hinterland argentino y el habitante de la ciudad. O sea, el interior y Buenos Aires. En la dimensión de esa diferencia, esto parece muy platónico siempre, toda la obra de Mallea está este juego permanente, ¿no?, entre la verdad y la simulación, entre la realidad y la apariencia. Me pareció siempre residir la dimensión de nuestro posible crecimiento hacia la posible integración de nuestro destino. Si semejante diferencia fuera un espectro, la Argentina invisible sería un espectro. La Argentina invisible es la Argentina interior. Pero semejante diferencia es real. Cualquiera que atraviese el país sin sueño en los ojos, sin sueño en la atención, podrá comprobar cómo nada tiene que ver la esperanza del lento trabajador del norte con la esperanza de su pariente metropolitano de Buenos Aires. Piensen que ya 1930 era una época en que muchas veces se estaba dando este proceso de migración, ¿no?, de gente del interior que se va a trabajar a la ciudad, y que por lo tanto hay familias que, o teniendo su origen en el interior, tienen a alguien en Buenos Aires, o gente de Buenos Aires que tiene algo, digamos así, de raíz todavía en el interior, y entonces en esta dualidad, dice él, es precisamente en donde se puede llegar a resolver, según él, en la integración de esto, la esperanza, ¿no?, del futuro. Pariente metropolitano de Buenos Aires, Rosario, Córdoba. El sistema moral del hombre andino con la codicia del pequeño señor industrial de Mendoza. Las ciudades, obviamente, son lugares, podríamos decir, de argentinos caracterizados por estos ciertos vicios, digamos, como codicia, etcétera, ¿no? La operosa vida del colono mediterráneo con la existencia de su explotador urbano.
el ligero despertar del hombre ubicado junto a la tierra, con el concreto y codicioso sueño del hombre que vegeta en el aire. Las ambiciones, las ansias, las inquietudes son diferentes. Aún la cara del país es diferente. Esto es lo que le lleva a afirmar que hay dos Argentinas. Anduve por muchos caminos, por muchos albergues, por muchas ciudades. Vi al hombre de la provincia y al hombre que trabaja la tierra. Vi al argentino que lo es en verdad. Vi tanto al no instruido, que sin embargo lleva en sí viviente la virtud natural de que hablaremos después. Esto mismo decía Alberto Rullés, es decir, no hay que confundir el analfabetismo con ignorancia, porque no siempre estar alfabetizado, instruido, es ser sabio, digamos. Entonces, en lo que precisamente también continúa en esta observación, que sin embargo lleva en sí la viviente virtud natural, que hablaremos después, como el instruido, que en el fondo de las granjas, las estancias, los establecimientos, no desdeña el libro, sino que lo acepta como alimento y como humanidad, útil en lo primero y confortante en lo segundo. Nadie nos hará el agravio de creer que nos referimos a la aceptación pueril del libro corno letra, aludimos a él como letra, aludimos a él como fuente, como ontanar siempre creador, no ya de nuevas letras, sino de sensibilidad viva. Aprendí a ver nuestro campo, nuestros ríos planos, nuestros ríos acostados, de movimiento lento y aguas de un color insólito, claras, otras veces algo turbias, como si acabaran de cruzar por el Légamo, siempre lentas y tristes como la marcha de las cosas eternas. Bueno, es toda una larga descripción, yo no se los voy a leer todo, de lo que él lo que quiere rescatar es que precisamente esa Argentina, podríamos decir, humillada, como la llama él, desconocida, ignorada, es precisamente la fuente que puede hacer reverdecer la Argentina. Y entonces es una especie de, bueno, esa pasión por la Argentina quiere él conducir hacia una búsqueda de la argentinidad también fuera de las ciudades, también en el interior, en el campo, etc. Y entonces lo que él espera es que realmente un día nos encuentre integrados y que gracias a esa, podríamos decir, a esa raíz viva que tiene el suelo argentino, podamos ser mucho mejor. Él es muy crítico del hombre de ciudad porque su experiencia de joven venido del interior a Buenos Aires fue muy dura, ¿no? Él describe en esta obra cómo muchas veces se sentía, podríamos decir, que no estaba en su lugar, perdido, que le costaba integrarse con los estudiantes de primer año de Derecho, carrera que él empezó, pero me parece que no creo que haya terminado, y que realmente la vida en ciudad para él fue un descubrimiento de una forma bastante dura, para un escritor, según él. Es decir, como que Buenos Aires como ciudad no tiene una sensibilidad ni sabe hospedar al que viene de afuera, que el afuera es el interior precisamente. Y el tercero de estos tres escritores, que son una tríada de los ensayos de esto de la búsqueda de lo nacional, fíjense por qué caminos por ahí distintos están marcando cuál es la forma de esto de recuperar lo que es Argentina. Es en la radiografía de La Pampa, Ezequiel Martínez Estrada, que les decía que tiene más influencia de cierto vitalismo, es un gran admirador de Sarmiento,
y sigue mucho, incluso, digamos, tiene muchas referencias permanentes a Sarmiento, creo que de los autores así históricos al que más admira. Y en esta radiografía de La Pampa, que es una obra con estas características así también críticas, mucho más que las de los anteriores, como les voy a leer ahora, dice, cada una de las 6 partes de la radiografía de La Pampa integra un tema fundamental de psicoanálisis social que yo intuí 20 años antes de que se aceptase como método científico de interpretación. O sea, él se proclama, fíjense, anterior a Freud. Hoy son numerosas las obras del tipo de la reciente de Erich Fromm, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. En cuanto a la validez de las concepciones que algunos calificaron de míticas por motivos sectarios, estoy segura de que contienen elementos perdurables que quedarán definitivamente incorporados a los estudios de sociología y de antropología culturales. Es decir, pretende hacer realmente una especie de análisis o psicoanálisis de lo que es precisamente la Argentina. Y ahora permítame que le haga una exégesis sintética de las 6 partes en que mi obra se divide. Primera parte, esto lo dice él, ¿no? O sea, en su introducción. Trapalanda es el país ilusorio. ¿Ven cómo esa imagen de la ilusión continúa todavía, digamos, presente en este autor con otras características? Ahora vamos a ver. El imperio de la jauja, que atrajo al conquistador y al colono con su promesa de oro y especies que podría transportar a su tierra natal, o sea, llevarse, sin pensar, es claro, en que los piratas le abordarán el barco. La desilusión de que en vez de Trapalanda pisaba una tierra agreste, que sería preciso labrar y sembrar, regar con sudor y sangre. El intruso decepcionado concibe una pseudo Trapalanda que en su frustración no le recuerde la derrota. Quiere lo que no tiene y lo quiere como lo quiso tener. Segunda parte. Soledad. Yo les dije que era nietzscheano, o sea que no encuentran mucho optimismo, podríamos decir, ni esperanza en este autor. Soledad. Segunda parte, soledad. El poblador está solo en un mundo solitario. La madre de sus hijos es de otra sangre. ¿Por qué? Está aludiendo precisamente a este tema del mestizaje. La madre de sus hijos es de otra sangre. El océano reduce a isla el continente. Tiene que hacer algo para vivir, pero no piensa como Robinson, sino como un gran señor en la pobreza. Lo que va construyendo no es un país, no es un hogar donde vivir y morir, como hicieron los ingleses en Norteamérica. Compara a favor, digamos. Sigue añorando la patria perdida. Fíjense lo mismo el hombre que está solo y espera, ¿no? Ese inmigrante que no logra, podríamos decir, el arraigo completo, que es la metrópoli que enseña a los hijos como la Jerusalén de su destierro. La fundación de sus manos es una factoría. Tercera parte, las fuerzas primitivas, o sea, lo vital. Las fuerzas terrestres elementales comienzan a trabajar con el agua, la tierra y el viento para derruir sus construcciones precarias de adobe y cuero, que ha levantado como aduares. La tierra trabaja con más dignidad que el hombre y corrige sus yerros. O sea, acá todo es naturaleza. Podríamos decir, poca cultura, mucha naturaleza. Cuarta parte, Buenos Aires. Tiene también una obra sobre Buenos Aires que se llama La cabeza de Goliat.
para precisamente mostrar, ¿no?, es la imagen de lo que es Buenos Aires en la Argentina y obviamente el tono, siempre como esto que vamos a leer. En el centro es la llave de bóveda de la obra. Ahora Buenos Aires es España, la metrópoli, nuestra enemiga en casa. Absorbe, devora, dilapida, corrompe. Es un foco de infección. El interior, el territorio, la nación y el pueblo le queda sometido. Ella lo esquilma y lo embauca. El país es la colonia a la que tiene que mantener sometida y embrutecida para evitar que le venga otra vez encima con los caudillos a caballo. Quinta parte, miedo. Un trauma inhibitorio de nuestra vida nacional. Toda la tesis es de Sarmiento, que yo desarrollo. Los tópicos son la lucha, la defensa y la fuga, el miedo y sus reacciones irracionales. Esta parte de la obra tiene hoy absoluta e inconfusa actualidad. Sexta parte, las pseudoestructuras. Lo que hemos construido sin cimientos en la tierra para sostener un edificio que es un laberinto de equívocos. La búsqueda de base firme, en cuya angustiosa tarea estaremos. Basta leer estos 3 párrafos de finales de Radiografía de la Pampa, este libro amargo y saludable, escrito con lágrimas y pagado con el sacrificio ritual de mi vida. Se los recordaré, con lo cual completo la respuesta segunda de sus preguntas. Los baluartes de la civilización habían sido invadidos por espectros que se creían aniquilados y todo el mundo, sometido a los hábitos y normas de la civilización, eran los nuevos aspectos de lo cierto y de lo irremediable. Conforme esa obra y esa vida inmensas van cayendo en el olvido, vuelve a nosotros la realidad profunda. Tenemos que aceptarla con valor para que deje de perturbarnos, traerla a la conciencia para que se esfume y podamos vivir unidos en la salud. Se dan cuenta que la visión de la Argentina es, podríamos decir, muy dura, muy crítica, y no apela tanto a elementos que uno podría llamar así racionales, sino, ¿no?, a estos elementos más bien de característica vital, que tiene que ver con las emociones como el miedo, ¿no?, la soledad, y las fuerzas vitales, la tierra, el viento, la pampa, etc. Eran que son, dentro de su diversidad, de estos 3 autores, 3 buscadores, podríamos decir, de esto de, bueno, ¿qué es Argentina?, ¿no? O sea, dentro de lo que se ubica precisamente esta búsqueda de lo nacional, hay que tenía ese interés por la búsqueda de lo autóctono, también, ¿no?, lo gauchesco, lo folclórico, el interior, etcétera. Y hay una visión bastante, podríamos decir, crítica de Buenos Aires en todos ellos, aunque viven en Buenos Aires, la terminan, digamos, humillando en cierta forma en cuanto a la forma de vida humana que se genera en esta metrópoli. Y por lo tanto, todo esto quedó como una iniciativa dentro de un estilo literario que se llamó ensayo y que es muy característico de nuestra propia manera de escribir, es decir, el ensayo es muy latinoamericano y también muy argentino. El padre Locato siempre decía que el ensayismo, bueno, ilustraba y eso, pero que no tenía demasiada seriedad. Estos autores, que en general son escritores, periodistas, literatos, tienen en común esta forma de escribir para decir
cómo puede la Argentina lograr su identidad o buscar su identidad. ¿Qué tiene que hacer? O integrarse, ¿no? O bueno, amalgamar esos elementos que son tan disímiles, y en eso consolidaron una forma de pensamiento que, como les decía, primero políticamente estaba inclinado hacia el radicalismo, luego hacia el primer peronismo, se terminan peleando con Perón, y sus discípulos y sus secuelas todavía continuaron y fueron fuertes, sobre todo en los años 70, en el que también va a haber otra forma, podríamos decir, de revisionismo. No sé si escucharon hablar, por ejemplo, José María Rosa, esa búsqueda, bueno, de restaurar a Rosas, con Perón, por ejemplo, ¿no? Pensando en esto de que, bueno, la vuelta de Perón, o sea, hacia los años 70, en que aparece otra vez el folclore, etcétera, que después lo vamos a ver. Entonces, esto sería lo que corresponde a los ensayos. O sea que en la década del 30 podemos decir que está fuertemente influenciada por esta consolidación de lo que se llama la identidad nacional, y también por un hecho que se agrega a esto y que tiene que ver con el pensamiento católico, que también este pensamiento, podríamos decir, nacional, así como avanza en esta línea que podríamos llamar literaria, ensayística, también avanza dentro de la Iglesia fuertemente y consolida esa identidad católica con la hispánica. Y por eso van a aparecer figuras que van a tener como, digamos, membrete nacionalistas católicos. Piensen, por ejemplo, el padre Castellani, el padre Membiel, después el mismo Monseñor de Risi, que es, podríamos decir, discípulo en un principio sobre todo de ellos, etc. Pero este pensamiento católico, lo importante es que está presente en el ámbito público, es decir, hoy podríamos decir que es más retraído a los ámbitos exclusivamente religiosos. Un ejemplo de eso es que, bueno, en los años 30 y 40 había mucho tomismo en la Universidad Nacional, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se doctora Monseñor de Risi con una tesis completamente, digamos, de filiación tomista, los fundamentos metafísicos del orden moral, y se lo publica o sea, la tesis tiene summa cum laude y es publicada por la editorial Eudeva. O sea, el catolicismo, sobre todo en esta vertiente así podríamos llamar nacionalista, ¿no? Había tenido mucha influencia en esta época en el pensamiento, en la cultura argentina. Y un evento que tiene mucho que ver con esto va a ser el Congreso Eucarístico de 1934, que se celebra con un acto, podríamos decir, apoteótico, cerca de ahí del Monumento de los Españoles, y que reúne una cantidad impresionante de gente como nunca antes un acto religioso lo había hecho. Y obviamente eso dio pie para, o fundó esta idea de la Argentina católica, que muchas veces escuchamos y que está, podríamos decir, fundacionalmente ahí, en este acontecimiento que mostró que realmente la Iglesia era capaz de convocar una gran muchedumbre, una gran cantidad de gente para un acto que, como un congreso eucarístico. Y no sé si ustedes recuerdan una de las canciones que se canta mucho en misa. Dios de los corazones. Sagrado Corazón, ¿no? Bueno, eso precisamente es el fruto de este congreso eucarístico.
incluso si ustedes observan por ahí en internet o donde encuentren fotos de esto, van a ver el despliegue que significó, podríamos decir, un antes y un después en esto de la consideración de la identidad católica. Lo que sucede que, bueno, tiene que ver con este contexto y en esta época, y bueno, van apareciendo, podríamos, formas culturales de esto, como la revista Criterio, por ejemplo. O sea que va a empezar a tener manifestaciones culturales. La universidad que había a partir de la ley Avellaneda sido una universidad pública solamente, porque era la única capaz de otorgar títulos habilitantes, frente a este acontecimiento, ¿no? Que lo que en realidad se buscaba era que apareciera también una forma de universidad que fuera privada para poder formar a los estudiantes. Y en 1910 se había abierto la primera universidad católica, pero no tuvo reconocimiento y en 1922 cierra. Cuando cierra, entonces, porque no obtiene la oficialización, lo que hace es brindar cursos de cultura paralelos a las carreras universitarias a los estudiantes que quisieran formarse, para que se pudieran formar profesionales católicos, para que hubiera formación católica. Y entonces, en esta época, por eso, de cierto, podríamos decir, esplendor de lo que es la filosofía y la teología católica, estos cursos de cultura católica, que son en realidad sobre todo para jóvenes estudiantes, para universitarios, pero se abren también, es decir, no solamente puede hacerlo un estudiante, sino también, bueno, gente o más grande o gente que no está estudiando una carrera universitaria, y empezaron a tener una enorme difusión y realmente a tener una influencia cultural muy grande porque traían autores importantes, von Hildebrand, Maritain después, etc. O sea, estos cursos, además no solamente eran de teología y filosofía, había historia, artes, letras, es decir, podríamos decir eran de humanidades y de artes en general, y como realmente se preocupaban por traer figuras importantes, en un momento en que Europa estaba, podríamos decir, en crisis, y entonces era muy fácil traer personalidades de allá. Y además de eso, de que estaba en crisis, muchos también veían la Argentina como una posibilidad hasta de migración, si los conflictos se adentraban, cosa que sucedió, por ejemplo, con lo de la Guerra Civil Española, ¿no? Que realmente fue una oleada de intelectuales llamados transterrados que vinieron hacia toda América Latina. Uno de ellos fue Ortega, ¿no? Que nunca se quedó definitivamente, pero otros, por ejemplo, José Gauss sí se quedó en México. Yo les conté, creo que el caso de, bueno, de García Morente, en Tucumán y Córdoba hasta que se va. Y en esta época, años 20 y 30, aparece, digamos, el momento de esplendor de la filosofía. El padre Leocata siempre decía que era la edad de oro de la filosofía, los años 30 y 40. O sea, por un lado estaba, digamos, el pensamiento tomista, católico. Piensen que después de la Eterni Patris, de esa encíclica sobre Santo Tomás, el tomismo quedó posicionado como la filosofía católica, fundamentalmente. Entonces, esta filosofía estaba lo que después se llamó hoy llamamos neotomismo a esto, ¿no? Al pensamiento de estos autores,
se fortaleció en ámbitos no católicos, por eso les digo lo de la UBA y lo de la Facultad de Filosofía y Letras. Siempre digo que hoy no aprobaría ni el plan de estudios, Monseñor Denis, en el plan de tesis, digo, Monseñor, en Puan. Y bueno, en ese momento no solo le aprobaron el plan de tesis, la tesis, le publicaron con summa cum laude, así que fíjense podríamos decir, la penetración que había tenido la filosofía tomista dentro de los ámbitos públicos. Eso por un lado. Pero por otro también estaba, digamos, la filosofía, como les mencioné, el kantismo y esta filosofía que había de alguna manera traído Ortega y que hace que la filosofía se empiece a desarrollar autónomamente, profesionalmente. Y esta profesionalización de la filosofía, que va a producir graduados, como vimos Coriolano Alberini, etcétera, y que alcanza, podríamos decir, el hito máximo de este momento va a ser después el Congreso Internacional de 1949. Toda esta época se llama normalidad filosófica, palabra que le dio Francisco Romero en la despedida cuando se estaba volviendo a España su amigo, que si bien políticamente pertenecía a las ideas republicanas, después se convierte en sacerdote, o sea, había sacerdotes que eran republicanos. Uno, por ejemplo, es Gallegos Rocaful, que es uno que fue a México y que tiene unas obras filosóficas extraordinarias, y era de extracción, digamos, o sea, no crean que todos los católicos eran necesariamente monárquicos y que todos los republicanos eran necesariamente ateos, etc. Es decir, lo político estaba bastante definido, pero no completamente alienado. Alienado. O sea, no había una alineación así con un bando u otro. Yo les conté la vez pasada que estos dos bandos incluso habían copado la Avenida de Mayo, uno de un lado, otros de otro, que se insultaban cuando se producía algún enfrentamiento en España por el tema de la guerra civil. Lo cierto es que es la época de oro de la filosofía, donde la filosofía tomista está presente, pero no es la única, también está entonces fuertemente toda la influencia de la filosofía germánica, que avanza a pasos agigantados. Todo en esta época de alguna manera está marcado por esta influencia germánica, no solo la filosofía. El ejército, las instituciones, la ciencia, toda la cultura. Alemania era desde principios de siglo una especie de Atenas que irradiaba conocimientos, psicología, filosofía, física, y todo tipo, digamos así, de producción cultural. Entonces, el modelo era Alemania. De ahí que los jóvenes estudiantes de filosofía que no sabían alemán y que se sentían tan, podríamos decir, disminuidos, empezaron a estudiar el alemán y a tratar de que en la medida de lo posible viniera alguien de Alemania, en una época bastante, digamos, complicada, pero bueno, que vinieran alemanes acá a hablar. Pero realmente lo que hacían ellos era ponerse a estudiar el alemán. Es una época también entonces en que, bueno, ya quiero dejar cerrado, va a aparecer en un contexto donde tenemos podríamos decir, este surgimiento así de lo nacional con fuerza, el peronismo como, sobre todo el primer peronismo, vamos a verlo, como una forma de pensamiento, como Perón mismo lo llama movimiento, y dice, es una cosmovisión, piensen que él había tenido en el colegio militar, la formación
que influía en esa época era la del ejército prusiano. Hoy, y después fue lo de América, pero en realidad en esa época era lo germánico, era lo que le daba forma a toda la cultura, y en la Argentina había una gran, podríamos decir, admiración frente a todo lo que fuera alemán. O sea, se tenía a lo alemán, así como hoy decimos qué maravilla Alemania, cómo controla el virus. Bueno, en esa época era completamente, podríamos decir, una admiración para una potencia que incluso había atravesado una crisis terrible, pero que tenía que ver con un contexto global, pero que siempre, digamos, era una tierra que podía emerger de sus propias cenizas como una ave fénix. Entonces, en este contexto es cuando aparece el peronismo, y el peronismo aparece como una alternativa, era Braden o Perón, a esta otra forma, como hubiera dicho Scalabrini Ortiz, eh, eh, de una forma vendepatria, o sea, de una afiliación con el imperialismo. En cambio, el peronismo va a aparecer como un movimiento nacional. Hoy, si decimos popular, pensamos en populismo, pero en esa época no. Entonces, lo que tenía que ver era como algo propio, es decir, como un movimiento que tenía su fundamentación en nuestra propia realidad, totalmente diferente de lo que eran los otros dos elementos primordiales del mundo desarrollado, que era capitalismo y comunismo, o Profe, Estados Unidos, perdón, sí. justo yo estoy en seminario de investigación trabajando el tema de la identidad cultural argentina en la edad Buenos Aires de Marechal, y Ah, es mira, muy llamativo justamente porque Marechal es un peronista, digamos, de ley, o sea, sí, muy, muy involucrado digamos, bueno, con esta visión, ¿no? De alguna manera de síntesis, de decir, bueno, no es el campo o la ciudad, sino que es el campo y la ciudad, esto de pensar desde acá, y es muy llamativo porque él ridiculiza mucho al, a esa cosa así medio tilinga, superficial, del que te quería vender la filosofía quizás de moda en Europa o las ideas cientificistas, positivistas, digamos, que se usaban afuera. Es muy interesante porque de alguna manera todo el tema de la industria, son cosas que en el libro, digamos, no es que es una apología de Perón, o sea, Perón no aparece de hecho. Pero es muy interesante eso porque de alguna manera, con todos los Martín Fierristas, que antes estaba hablando de Scalabrini y Ortiz, es interesante porque ellos después fueron como siguiendo cada uno su camino, pero era un grupo de escritores que estaban todos más o menos con la misma interrogante, que fueron, bueno, saliendo para diferentes lugares, pero a Marechal lo repudiaron un montón en su momento por ir a Buenos Aires. Eso es como muy llamativo, porque en sí. el fondo los intelectuales estaban más con una línea más liberal o, bueno, de Sí, otro corte, ¿no? Pero acuérdense que había una frase bueno, que estigmatizó a Perón, que fue alpargatas sí, libros no, que en realidad, bueno, dicha fuera de contexto, suena como que a Perón no le interesaban los libros, siendo Perón, y como lo podemos ver después cuando vemos ahora a la comunidad organizada, un hombre que realmente, bueno, como casi todos los militares, y más un hombre que no tenía familia, entonces él decía que su familia era el ejército, y realmente era un hombre muy lector, con una formación así literaria y podríamos decir de pensamiento bastante consolidada en el formato de la época, ¿no? Y que llevó a cabo realmente un cambio sustancial, por eso alguna vez les comenté que todo lo que era la izquierda, ¿no? Los socialismos, todo eso como, bueno, fue a parar todo al peronismo, ¿no? Y bueno, eh, marcó una época, y fíjense la influencia que está teniendo, que aunque uno a veces se cuestione si los que se dicen hoy peronistas lo son, pero más allá de eso, lo que vamos a analizar solamente es el pensamiento, o sea,
porque realmente lo que pasó con la política fue que terminó incluso dividiendo a filósofos que tenían la misma matriz filosófica germánica, como Alberini y Francisco Romero. Y bueno, cuando estaba uno se iba el otro, porque cuando llegó Perón se fue Romero, cuando se fue Perón volvió Romero y se fue Alberini y todo fue así, ¿no? Entonces era realmente, en eso fue, digamos, la política fue muy dura, ¿no? Fue tipo unitarios y federales, es decir, eh, una verdadera grieta. ¿No? Entre peronistas y antiperonistas. Es decir, eso marcó muy a fuego esa época, lamentablemente, ¿no? Porque eh, existe filosofía que no sea en alemán. Lo ¿Es una podemos echar pregunta del Zoom. retórica o es una pregunta que busca una respuesta? Claro, lo que pasa es que el nazismo en esa época era un movimiento nacional. Después apareció, podríamos decir, mostró el rostro terrible del nazismo, pero el nazismo incipiente, podríamos decir, el nazismo que llegaba a la Argentina, era precisamente lo que había hecho reverdecer a Alemania después de la situación en que había quedado después de la Primera Guerra. Recuerden que Europa le hizo pagar hasta el último centavo, los humilló a los El alemanes. oro, el moro y más. Sí, bueno, y por eso después vino la Segunda Guerra, obviamente la venganza, por eso hay que entender todo ese contexto y hasta que, o sea, lo de los campos de concentración, por ejemplo, y toda la persecución, fíjense que antes no había medios, ¿no? Entonces era muy difícil, lo mismo con lo que pasó en genocidio en Rusia, se enteraron en la guerra, porque si no hubieran intentado tomar Moscú, nunca hubieran sabido qué era lo que pasaba con la revolución de 1917 y toda la persecución que hubo, ¿no? O Perdón, sea, y además también entender que el tema de los campos de concentración no lo usaron solamente los nazis, o sea, era algo bastante, un método bastante normal para las sí, guerras de la época, ¿no? Digo, Cuba también tenía su claro. campo de concentración, Rusia tenía su campo de, o sea, Bueno, era algo archipiélago Gulag, lamentablemente Siberia, aceptado, ¿no? Siberia era un campo de Pero era un método de guerra concentración, más. En Argentina claro. tenemos campos de ocupación, en Argentina. Profe, vio, ahorita los ocupa y son los nuevos genocidios son contra los ocupa. Profe, yo tengo una pregunta, o sea, en realidad no es una pregunta, pero quería saber si pensé bien o mal. Me llamó la atención el auge del kantismo en la década del 20 y después como en la filosofía cristiana y más concretamente en la cultura, el curso de la cultura cristiana y todo esto, se dio un fuerte, si bien hubo un auge que fue real y de una buena doctrina en líneas generales, se dio un cierto auge de la devoción moderna y lo que se llama tomismo viene cargado un poco con esa nota, como de demasiado énfasis en lo moral, en detrimento Sí. de la filosofía en sí, la metafísica, que no es el caso, digo, de Derisi, de Uncomar, de Castellani, pero que de hecho en muchos casos fueron rechazados por eso. Entonces me llamó la atención Sí, lo que dijo, porque tenía evidentemente alguna influencia de la raíz de la filosofía del 20 o de los sí, por primeros años. eso digo que en realidad el tema es que es la época de oro de la filosofía. ¿Y de qué filosofía? Bueno, de todas las filosofías que de alguna manera se veían en este momento como propicias para estar en eso que se llamó la normalidad filosófica. El ambiente católico que a través de este nacionalismo, o sea, a través del tema de lo nacional, había logrado, podríamos decir, imponerse en la cultura, como un nacionalismo católico, propiciaba el tomismo. Pero también estaba el pensamiento kantiano, y Ortega había traído la fenomenología a Max Scheler, por ejemplo, ¿no? Ortega daba muchas conferencias cada vez que venía y de alguna manera fue una especie de, podríamos decir, difusor de, de filosofía alemana
pasada por el molde español, no solo traducida, digamos, literalmente, sino también haciendo su interpretación. Cuando él explica, por ejemplo, lo que es el epogeo, que explica la fenomenología, lo hace con categorías muy hispánicas, es decir, por eso a Ortega, digamos, sobre todo la gente que a lo mejor no tenía una gran formación filosófica, lo seguía, porque la claridad es la cortesía del filósofo, decía él, se lo entendía, y hacía entendible lo inentendible. Después va a venir también, ya de época del 50, Heidegger, o sea, la época de Heidegger, que va a ser, que vamos a verlo a Carlos Astrada, uno también que estuvo al principio con Perón, incluso trabajó codo a codo y después se terminó enojando con Perón, pero él había habido estudiar con Heidegger, así que fue alumno de él, y vamos a ver algo por ahí de cosmogonía gaucha, si les interesa, es decir, y aparte, bueno, después Heidegger va a tener mucha influencia también en los 70, con Rodolfo Kusch, que también lo vamos a ver, o sea que empieza a venir también el existencialismo con mucha fuerza, sobre todo en la posguerra, el existencialismo aparece muy fuerte, y vamos a ver también cómo ese existencialismo es una también moda literaria, etc. Pero bueno, ya son casi las 6, y ustedes tienen su clase, seguimos la próxima, si les parece. Y piensen qué van a leer para presentar como lectura en común, Yo voy como a en el presentar la primer comunidad cuatrimestre, que sea del organizada. siglo XX. Tarea para la próxima clase. Ya lo canté, PRI. ¿Ya lo sabés? Sí, la ¿Qué vas a comunidad leer? organizada, para que no haya Comunidad ningún organizada, Rafa bueno. que me lo robe. Bueno, No, yo voy con algo más under, Amelia Podetti, algo así. Genial. bueno, muy bien. Si la consigo.